Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su espacio Periodismo Hoy. Les saluda con muchísimo gusto Alexia Cervantes en compañía a la distancia de Andrés Solís, porque todavía seguimos haciendo home office, trabajo en casa, o como nos gusta decir aquí en el equipo, chon office. Así es, Alexia, aquí hacemos chon office porque es mucho más cómodo que el home office, pero como siempre tratando de tener el tema que puede ser de interés colectivo y que tiene que ver con el periodismo que hacemos en México. Y en esta ocasión vamos a hablar de cosas bien interesantes, Alexia. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, la semana pasada, ustedes recordarán, hablamos de periodismo político y hoy toca el turno al periodismo económico, que a muchos colegas luego nos suele espantar, pues la terminología no es fácil. Además, para llevarlo a cabo con éxito, se necesita saber analizar e interpretar los fenómenos relacionados con el dinero. Saber que cuando hay dinero de por medio, siempre hay intereses particulares detrás. No se trata nada más de copiar los boletines y tan. No, eso no. Y que además el tema de la economía, lo sabemos, está en todas partes. Todo tiene que ver con la economía, como decíamos la semana pasada, todo tiene que ver con la política. Y como periodistas, como audiencias, también debemos tener muy claro que un organismo internacional podrá tener sus criterios y sus mediciones del panorama económico, y que el banco puede tener otras, que hay consultorías que pueden diferir completamente y que los grupos políticos, incluso los medios de comunicación, pueden retomarlas o no, por supuesto, todo de acuerdo a sus intereses y sus fines políticos. De esto vamos a platicar con el doctor en economía y periodista económico Francisco Vidal Bonifaz. Pero antes, Alexia, ¿qué te parece si invitamos a nuestra audiencia a que nos acompañe a escuchar Periotips, el espacio preparado por Graciela Ramírez y que hoy nos va a platicar de un tema muy complejo en nuestro país, que son los llamados delitos contra el honor, la difamación, la calumnia y la injuria. Vamos a escuchar. Periotips. La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes de la democracia y está consagrada en los artículos 6º y 7º de nuestra Constitución. Para garantizarla, existen leyes y reglamentos que señalan cómo hacerla efectiva y las limitaciones que existen cuando se contrapone con otros derechos. Por ejemplo, cuando el derecho a publicar informaciones y opiniones afecta el derecho al honor de las personas. Es el caso de los delitos por difamación y calumnia. Pero, ¿qué entendemos por difamación y calumnia? La difamación es desacreditar a una persona hablando o escribiendo algo contra su prestigio personal, mientras que la calumnia es una acusación falsa hecha malintencionadamente con el fin de perjudicar. Las demandas por difamación y calumnia han sido un recurso muy usado por políticos y gobernantes para castigar a periodistas, una forma de censura muy extendida en nuestro país y que vulnera el derecho a la información y a la libertad de prensa. Los periodistas que son afectados por una demanda por difamación y calumnia enfrentan consecuencias que pueden ir desde la cárcel hasta multas millonarias que difícilmente pueden pagar, ya que generalmente las enfrentan individualmente sin el apoyo del medio para el que trabajan. Esto, además de las complicaciones del juicio y las presiones psicológicas y laborales, puede impedirles continuar con su trabajo periodístico e incluso abandonar la profesión. Con el fin de proteger la libertad de prensa, organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han declarado principios que son firmados por los países que quieren ser reconocidos como defensores de los más altos estándares internacionales.
Al respecto de la libertad de expresión, señalan que las leyes que protegen la privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. Y agregan que la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, es decir, deben ser solo monetarias y no deben merecer cárcel. Gracias a los señalamientos de estos organismos internacionales, en 2007 México derogó los delitos de injuria, difamación y calumnia del Código Penal Federal, pasando a ser considerados como delitos civiles. En el mismo sentido, se reformó en 2011 la Ley de Imprenta de 1917, que consideraba los delitos de calumnia, difamación e injuria como ataques a la vida privada, con penas de 6 meses a 2 años de prisión. Sin embargo, no todos los estados de la República han reformado sus leyes, por lo que aún aplican la privación de la libertad a periodistas y comunicadores que son acusados de difamación y calumnia, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos clasifica a México como país no progresista en materia de la penalización de la difamación. Pese a los avances que significan la despenalización de estos delitos a nivel federal y en la mayoría de los estados, queda pendiente reformar las leyes en la materia en todo el país. Esto, además de evitar retrocesos como el que se pretendía con la propuesta de un Código Penal único que se comenzó a discutir en las cámaras de diputados y de senadores a principios de este 2020. Gracias a organizaciones gremiales, se logró aplazar la discusión de esta propuesta, que en caso de aprobarse volvería a criminalizar la difamación y la calumnia, algo contrario a los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Hoy en día es muy fácil publicar lo que pensamos en las redes sociodigitales, verdades o mentiras, creencias y comentarios malintencionados que pueden llegar a la difamación y la calumnia. Aunque este tipo de demandas afectan principalmente a periodistas y comunicadores, cualquier persona podría estar en el caso de enfrentar una demanda, por lo que como ciudadanos o ciudadanas debemos tener interés en la forma en que las leyes contemplan castigar estos delitos. Pues como decíamos antes de escuchar esta sección, el tema de los delitos contra el honor, de la difamación, de la calumnia, como bien apuntabas, en nuestro país es un tema complejo, son complejos porque hay actores políticos y legisladores que no quitan el dedo del renglón y quieren establecer sanciones más duras que sin duda perjudicarían la libertad de expresión. Tienes razón, Alexia, y es que fíjate que cuando las figuras públicas están expuestas al escrutinio de la sociedad, pues evidentemente como que les vuelve la piel más delgada de lo normal, las suelas de los zapatos como que se les adelgazan también, y cualquier crítica lo toman como un asunto personal que les daña su imagen, que les daña su honor, cuando se les olvida que tienen que rendir cuentas. Pero por otro lado, también no hay que olvidar que desde el periodismo hay responsabilidades y que la libertad de expresión no nos da permiso para injuriar y calumniar así nada más, porque sí, estos días recientes hubo una propuesta de un diputado en el Congreso de la Ciudad de México, un diputado del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Eleazar Rubio Aldarán, quien propuso volver a incluir en el Código Penal el delito de difamación. Y esto, dice el diputado, pues para evitar que cualquiera esté ofendiendo a otra persona, y hasta amenazan, si se aprueba esta reforma, que confiemos en que no sea así, con castigos de hasta 5 años de prisión. Mi querida Alexia, ¿cómo ves este despropósito? Muy complicado, y sí hay que considerar que actualmente en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, la difamación y la calumnia dejaron de considerarse como un delito penal y ahora están en la Ley de Responsabilidad Civil para la protección del derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Y establece como sanciones multas y la obligación de rectificar la información o lo que se haya dicho de fulano, sutano, perengano. En el artículo 40 de esta misma ley dice que en ningún caso
las sanciones derivadas del daño moral serán privativas de la libertad de las personas, como pretende ahora el diputado Eleazar Rubio. Y hay algo que es muy importante, Alexia, amigos y amigas de la audiencia, porque quienes llevamos muchos años trabajando estos temas de protección y defensa de periodistas, hemos ido insistiendo en esta cuestión de que despenalizar los delitos contra el honor, la difamación, la calumnia y la injuria, sientan las bases para evitar sanciones, agresiones y violencia contra periodistas. No es nada más que se regule o no se regule este tema, sino que si existe como delito el delito contra el honor, la difamación, la calumnia y la injuria, abre la puerta para que se agreda a periodistas, se les amenace con el tema de la cárcel y que además se inicien procesos de muchos años. Pero por si fuera poco, este mismo legislador de Morena, que creo a veces sí tienen ocurrencias, como cualquier legislador de cualquier partido, aquí no es el tema de los colores que viste, pero sí es muy interesante que este legislador propone que los periodistas, además, se les restrinja el trabajo periodístico que tiene que ver con investigaciones de delitos. Creo que hay un tema de interpretación, Alexia, porque hay unos periodistas que han dicho que el diputado pretende prohibir el periodismo de investigación. No es eso. Lo que quiere es restringir el acceso de periodistas a investigaciones que tienen que ver con delitos, cuando pues esto se está previsto ya en el Código Penal, de acuerdo al modelo acusatorio que está vigente desde hace una década en el país. Fíjate, Andrés, que yo sí tengo esa percepción de que, en efecto, las leyes uno las puede interpretar de tal o cual manera y justo por eso me parece que es muy ambiguo y que de pronto, cuando lees la propuesta, sí pareciera que este señor lo que propone es que los periodistas no puedan o no podamos hacer investigaciones en torno a un delito. Yo, por ejemplo, lo primero que se me vino a la mente fue las investigaciones que están en torno al caso Ayotzinapa, pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla esta propuesta, qué pasa con ella, hay que estar muy pendientes de lo que surja respecto a este tema, porque también en otro de los renglones decía que los periodistas se limiten a informar los hallazgos que den a conocer las autoridades ministeriales. Híjole, ya lo veo yo complicado. Porque no reproducimos ni boletines de prensa, ni actas de Ministerio Público, ni esas cosas. O sea, tienes razón en esta parte que dices, Alexia. Creo que la interpretación de la ley pues es parte del principio inclusive del derecho. No hay abogado y abogada que no le enseñen a interpretar la ley. El problema es cuando las leyes están tan mal redactadas que facilitan una y mil interpretaciones. No es una ley mordaza, pero sí quiere imponer ciertos candados al libre ejercicio del periodismo que sí abriría, insisto, la puerta a que hubiese otras formas de agresión o de medio silenciar temas, porque si no podemos investigar sobre temas judiciales, imagínate cómo estaría el tema de la corrupción, el tema de Ayotzinapa, como tú lo dices. Exacto. ¿No? Creo que vamos a tener que volver a invitar a Marco Lara Clar para que nos dé luz en este camino. ¿Cómo ves, Alexia? Yo creo que sí, y lo haremos en próximas emisiones. Comuníquense con nosotros. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter como @hoyperiodismo. Queremos aprovechar para volver a enviar saludos, como siempre, a nuestro querido amigo Lorenzo Sánchez y también a Hugo Calderón, a Karina Rodríguez Martínez. También le mandamos un saludo a Karina Uribe Ángeles, quien comparte su opinión en este espacio y nos dice: ¿por qué a Denise Dresser sí se le permite denostar al presidente y ser simpatizante del PAN, y a Ackerman lo corren por ser simpatizante de la 4T? Vaya que sí es plural la revista Proceso. Bueno, pues sí, ahí está un tema que pues evidentemente corresponde al semanario Proceso aclararnos, y que el derecho de la audiencia y el público de Proceso tiene derecho a conocer. Desde luego. Vamos a dar las primeras pistas de periodismo en persona. Yo estoy fascinada con este personaje. Hoy hablaremos de un monero que antes de dedicarse al periodismo, Andrés, fue vendedor de jabón, encuadernador, profesor sin título, enterrador en una funeraria. Bueno, eso decía él. Y hasta seminarista. De hecho, siendo seminarista, fue excomulgado por su ideología y sus críticas constantes al sistema político y económico. Su trayectoria periodística inició en la revista Ja Ja. Un personajazo sin duda, y además influencia para una gran cantidad de periodistas y de moneros. Si saben de quién se trata, por favor comuníquense. Recuerden que estamos en Facebook como Periodismo Hoy y @hoyperiodismo, pero mientras tanto vamos a la primera parte de nuestra entrevista con Francisco Vidal Bonifaz,
con quien hablamos sobre periodismo económico. El periodismo económico se ha desarrollado, creo yo, Andrés, de manera muy amplia en las últimas décadas. El avance de temas de economía, de finanzas, pues va, desde mi punto de vista, imparable. Cada vez hay más coberturas al respecto e incluso han surgido en nuestro país en las últimas décadas medios especializados. Pero, ¿qué tan profesional es nuestro trabajo en la materia? Los ciudadanos de a pie realmente tenemos la radiografía completa, estamos explicando como periodistas bien las cosas. A mí me pasa mucho que luego estamos hablando de, sí, el índice bursátil y también las reservas internacionales, y de pronto preguntamos, ¿qué son las reservas internacionales? Y todo el mundo se queda callado. Oye, estamos hablando como si de verdad supiéramos en muchos casos, y yo veo por ahí varias deficiencias. Y fíjate, Alexia, que a veces estos temas económicos tienen que ver con algo más simple y elemental, que son las matemáticas. Pero para comenzar a manejar esta información económica, pues también es responsabilidad de periodistas, y a veces les endilgamos la especialidad de periodista económico, pues para que tengamos a alguien que le explique a la sociedad. Pero para platicar sobre este tema, hoy es un placer poder platicar con alguien que sí es experto en periodismo económico, porque para empezar es economista y es un extraordinario periodista y además es un gran amigo. Hoy vamos a platicar con Francisco Vidal Bonifaz, quien, además de ser periodista, tiene un doctorado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador del Servicio de Información Financiera en Tiempo Real, de lo que antes conocimos como Infocel en el periódico El Financiero, editor fundador de la sección de economía de Milenio Semanal, y también fue el editor fundador de la sección de negocios del periódico Reforma, además de que ha sido docente en el TEC de Monterrey, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, y además, por si fuera poco, actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi querido Paco, qué placer poder platicar contigo en este programa Periodismo Hoy en Radio Educación. Buenas tardes al público del programa y gracias Alexia, gracias Andrés por la invitación. Pues para comenzar, doctor, ¿cuál es el trabajo del periodista económico, este apellido? ¿Cuál es el trabajo del periodista económico? ¿Qué aspectos abarca este ámbito del periodismo, el periodismo económico? Pues lo primero es trabajar exactamente igual que cualquier otro periodista, es decir, indagar, preguntar, reportear. Eso es lo principal, bueno, lo inicial. Y ya luego depende de muchas vicisitudes, la serie de destrezas, habilidades y conocimientos que debe de tener. Pero yo creo que para empezar, lo mejor del periodista económico es que pues reporte su nota, ¿no? O reporte bien su reportaje. Mi querido Paco, hace mucho tiempo que yo aprendí algo y lo aprendí contigo, que la economía está en todos lados y que el periodismo económico en realidad se tiene que ejercer desde todos los ámbitos del periodismo, porque cuando hacemos una investigación sobre temas sociales, necesitamos entender un poco de economía. Cuando hacemos investigaciones sobre temas de seguridad, necesitamos entender un poco el impacto en la economía. Cuando hacemos investigaciones sobre corrupción, necesitamos entender sobre economía. Entonces, ¿cuál tendría que ser como que el primer paso para entender la economía dentro del periodismo? Bueno, eso nos lleva a una gran discusión que ya tiene años, que a veces es soterrada porque los periodistas, salvo estos programas, que los felicito porque existen, pues no discutimos las cuestiones de nosotros que son muy importantes entre el gremio periodístico. Pero tal vez lo importante para hacer periodismo económico, pues sí es necesariamente aprender economía, ya sea tomar un diplomado, que antes había diplomados de economía para periodistas, creo que ya no hay, una maestría en periodismo económico. Yo cursé la maestría de periodismo económico. Desgraciadamente creo que también está un poco abandonada, pero sí sería muy importante estudiar un poco de economía porque a pesar de que esté en todos lados, la economía es un fenómeno difícil de decodificar
Y sobre todo, como decía Alexia, una cosa es comprender y otra cosa es explicar. Entonces, para la gente, para que nos entienda, a un periodista, para que lo entienda cualquier gente, pues debe tomar muy en serio, tratar de comprender el fenómeno del que está hablando para poderlo explicar. Más de una vez se van a topar con personas que están en la fuente de economía o negocios, que escriben una nota y no saben lo que están diciendo. Uy, yo conozco cantidad de ejemplos que, bueno, aquí se nos iba el programa y eso es gravísimo. Si nosotros no estamos entendiendo cómo pretendemos hacer que las audiencias entiendan de todas estas terminologías que son complicadas luego, pero que son muy necesarias porque, pues sí, ya lo dijo Andrés, la economía está en todos lados, pero ¿cuáles serían los elementos clave a considerar para que la información relacionada con estos temas, con la economía, llegue y sea entendible para todo el mundo sin caer, por un lado, sin caer en la simplicidad, pero también sin perder el rigor? Bueno, también hay una serie de hábitos que son muy importantes. Lo primero es omitir los calificativos. El periodismo es una profesión que tiene sentido cuando le da significación a las cosas. O sea, cuando sustantiva las cosas. Primero, olvídense los adjetivos. Ahorita si ustedes abren las páginas de los periódicos de economía o los servicios en internet, van a estar llenos de adjetivos. Lo peor, todos malos, por cierto. Todo es lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. En segundo lugar, es entender los contextos. Para el periodismo de economía es muy importante. No siempre cuando cae el dólar es malo, o no para todo el mundo. Entonces ahí es donde hay que explicar qué para quién. Tercero, yo diría dejar de hacer menos caso a las palabras y enfocarse más en los hechos. Ha habido una muy mala tendencia en el periodismo nacional a creer que el periodismo es ir a recoger lo que otro dice que sucede. Y no. El periodismo es una profesión donde aprendemos a decodificar una realidad y hechos los transformamos lingüísticamente para generar noticias. Pero partimos de hechos. Las palabras no son necesariamente hechos o no aluden a hechos. Entonces el periodista de economía sería muy bueno que dejara de estar recogiendo declaraciones y reacciones que luego solo confunden. Y bueno, también tener unas fuentes medianamente confiables, pero que sean analizadas con rigor. Les voy a poner un ejemplo rápido. Estamos llenos ahorita de pronósticos sobre el futuro de la economía mexicana. Y todo el mundo va y lo recoge, banqueros, y el otro. Pero yo nunca he visto una nota que 6 meses después diga, pues quién le atinó y quién se equivocó. Y eso, además de que sería muy importante para los lectores, también es muy importante para el propio periodista, porque así va aquilatando la calidad de su fuente. Entonces son toda una serie de prácticas que tengo la ligera impresión, yo ya no estoy en las redacciones, pero por lo que leo, tengo la ligera impresión de que hay una serie de prácticas sanas que se han ido abandonando, más allá de si se sabe o no economía. Por cierto, estas prácticas podrían ser aplicables a cualquier género del periodismo, pienso yo. Fíjate, Paco, que una de las misiones que tiene este programa Periodismo Hoy es tratar de explicarle justamente a la sociedad qué tipo de periodismo estamos haciendo en México, por qué hacemos lo que hacemos y qué sirve, qué estamos haciendo mal. Tratamos de ser un espacio de autocrítica, ¿no? Y esto que dices a mí me llama mucho la atención porque sabemos que es real, pero también porque yo creo que a veces como periodistas, esos que se creen gurúes del periodismo económico, pues abusan también de la falta de conocimiento de la sociedad, que la sociedad no tiene por qué saber de economía, pero los periodistas sí deberíamos de tener esa obligación. ¿Tú crees que tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando un día sí y otro también se pelea con la prensa y fundamentalmente con la prensa económica? Es que sí se cometen muchos abusos y muchos errores desde los espacios periodísticos. Para empezar, el gran problema del periodismo mexicano, creo yo, y que cada vez se acentúa más en el periodismo económico, es que su gran interlocutor es el gobierno. Y que yo sepa, la profesión periodística, su interlocutor debe ser pues el que lee la información, el que la consume. Entonces se hace un diálogo de sordos, ¿no? Los periodistas le tiran al gobierno le tira a los periodistas y ya. Y la audiencia, pues viendo pasar todos los mensajes, igual como en un partido de tenis, ¿no? Nada más volteando de un lado a otro.
Eso está desgastando mucho el periodismo económico. El periodismo económico debería, primero que nada, ignorar muchas cosas de lo que dicen los políticos. Los políticos tienen que decir lo que tengan que decir, ese es problema de ellos. Los periodistas económicos, lo que en mi opinión humilde tienen que hacer es ir a buscar hechos, qué está sucediendo afuera, que son de interés para todos. ¿Cómo le están haciendo a los desempleados? ¿Qué están haciendo las mamás que trabajan y que son madres solteras? ¿Cómo están sorteando esto de tener que ir al trabajo y tener que estar con los niños? ¿A cuántos han corrido? Acaban de hacerse un reportaje muy importante sobre las maquiladoras en tiempos de la pandemia, que les acaban de dar un premio en Estados Unidos. Ese tipo de cosas. Y algunas más sofisticadas. ¿Por qué hay unos bancos que sistemáticamente ponen escenarios negativos sobre la economía mexicana? ¿Qué relación tienen con el manejo de la deuda mexicana o con el manejo de instrumentos financieros que dependen de la evolución de la economía mexicana? ¿Dónde están los conflictos de interés? O sea, hay temas para aventar para arriba, mientras que el periodismo, en mucho del periodismo, lo que pasa es que se está peleando con el presidente. Además, no entiendo qué pretenden, porque evidentemente pues llevan todas las de perder y dejan de hacer su trabajo. Y lo único que hace esto es alejar a la audiencia. No puedo comprender por qué no lo comprenden. Este es un gran tema. Yo creo que tanto como periodistas, por supuesto, pero sobre todo como audiencias, tendremos que tener bien claro que, por ejemplo, una organización internacional lanza un informe en materia económica y un banco o una institución privada o una empresa lanza otro con números completamente diferentes, porque por supuesto que las instituciones privadas tienen intereses particulares que defender, y esto lo tendríamos que saber como periodistas, repito, y también como audiencias. Doctor Francisco Vidal, desde en este sentido, ¿cuáles serían las principales fuentes a considerar? ¿Cómo determinar la confiabilidad de estas fuentes? Yo alguna vez he dado cursos de periodismo económico y digo que ser periodista económico sabiendo economía o teniendo noción es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque, pues primero tenemos instituciones serias, digamos el INEGI, el Banco de México, que sistematizan información, mucha información, y afortunadamente el periodista de economía no depende de las personas. No sé si ustedes saben cuántas series de datos hay en el INEGI en línea, en el Banco de Información Económica del INEGI o en el del Banco de México. Entonces, ahí tenemos dos fuentes de calidad reconocida. Se pueden equivocar sin duda, pero vamos, su calidad no está en discusión. Y para reportear, alguna vez di una clase donde sobre periodismo económico donde se trataba de hacer una nota sin fuente humana. Todo era datos. Entonces, uno de los primeros son los datos, pero el otro es la calle, la gente, los trabajadores, los sindicatos, los pequeños empresarios, los medianos empresarios. No los dirigentes de siempre, no los grillos populares de toda la vida, que ya estamos hasta el copete desde 1982 de que son exactamente los mismos, al menos los mismos puestos, ¿no? Que se repiten y se repiten. Hay una serie de investigaciones sobre teoría del discurso periodístico. Si hiciéramos una investigación en las secciones de economía, ¿cuántas veces se ha repetido Consejo Coordinador Empresarial? Se quedarían boquiabiertos. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. No, hay datos, hay realidades, hay informes de académicos, o sea, hay una enorme riqueza para reportear. Yo nada más les quiero decir una cosa. Cuando nosotros iniciamos la sección, yo inicié trabajando en la sección de análisis del financiero, no había boletines de prensa, no había internet y además no teníamos fuente porque los analistas no nos dejaban ir a acercarnos a las fuentes porque eran de los compañeros reporteros y sacábamos una plana diaria. ¿De dónde lo sacamos? De libros, artículos, referencias, bases de datos, una plana diaria. Ahora que hay una enorme cantidad de información, pues lo único es ir a fuentes acreditadas o a fuentes que se tienen a veces que reportear, pero como usted decía, Alexia,
en el contexto señalando si hay un conflicto de interés o no sobre lo que dice esa fuente, porque desgraciadamente en economía y negocios casi siempre hay conflictos de intereses. ¿Dónde va a haber más interés si no es en la economía? Con eso bastaría. Yo creo que no es gran ciencia en ese sentido. Claro, decodificar ciertos problemas económicos es complicado, pero tampoco es la obligación del periodista. O sea, el periodista no tiene la obligación de decir cómo se va a resolver esta crisis, ni que fuera el secretario de Hacienda. Entonces yo creo que poniendo los pies sobre la tierra y yendo a los lugares más obvios de donde se puede salir la mejor información, es como se puede hacer un buen trabajo, pero buscando información. El problema es que hemos abandonado eso y nos estamos yendo a palabras, palabras, palabras y una tendencia a los expertitis de una manera. Bueno, me incluyo. Ya porque soy doctor en economía, lo que yo digo es la quintesencia. Pues no. Debe ser cuestionado lo que yo digo, como cualquier otra cosa que se diga. Esas serían buenas prácticas, Alexia. O sea, no hay una fuente de calidad 100% pura. Es imposible. Pero bueno, si hay fuentes acreditadas que dan buena información, y lo otro es buscarla, generarla uno, ¿no? Creo que esa era la mayor fascinación de ser periodista, generar la información, reporteándola, ¿no? Y en periodismo económico eso no se debe perder nunca. Ya saben que antes de continuar con nuestro programa, queremos recordarles que estamos muy atentos a todos sus mensajes vía redes sociales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en Twitter somos @hoyperiodismo y vamos con más pistas. Las pistas, vamos con las pistas. Decíamos que había empezado su carrera periodística en la revista Jaja, pero sus caricaturas, que tenían orden fundamentalmente político, pero también muy social y muy humano, se publicaron prácticamente en todos los medios importantes de México, en El Universal, en La Jornada, el semanario Proceso o la revista Siempre. También publicó libros como Cuba para principiantes y Economía al alcance de todos, entre muchos más, solo que lo traemos a cuento por el tema de hoy. Donde en este libro, Economía al alcance de todos, donde incluye un diccionario de términos económicos, uno de mis favoritos, el Lexicón Economicón. Ahí está la recomendación a propósito del periodismo económico, que es el tema central de este programa. Comenten en nuestras plataformas sociodigitales si es que ya saben de quién se trata, ya estamos muy cerca de saberlo. Vamos a continuar platicando con Francisco Vidal Bonifaz sobre el periodismo económico, cómo se ejerce en nuestro país y pues vamos a hablar de algunos de los referentes de las buenas prácticas, de estas cosas que de repente sí vale la pena tomar en cuenta. Paco, decías algo muy interesante que creo que tiene que ver con la falta de metodología a la hora de hacer periodismo en esta área económica. Yo recuerdo hace unos meses un medio en el Estado de México me pidió un reportaje sobre pobreza y después de 3 semanas pues me empezaron a presionar que dónde estaba la historia. Yo le dije, oye, pues estoy buscando información y apenas llevaba el cruce de datos del INEGI y de el Consejo de Población del Estado de México y del Coneval, ¿no? Pero ¿qué es lo que le falta a los periodistas justamente para poder explicar el fenómeno de la economía más allá de preguntarle, como tú bien decías, a un experto que tiene sus intereses y que es legítimo que tenga intereses, pero que los periodistas corremos el riesgo de sumarnos a esos intereses si no lo explicamos con claridad, ¿no? ¿Qué nos falta para hacer buen periodismo desde el punto de vista de la economía? Bueno, ahí sí se requiere un poco de conocimiento de la propia funcionamiento de la economía y nos vuelve a la discusión original. Estamos capacitando, y lo digo en plural porque soy profesor de periodistas, estamos capacitando adecuadamente a nuestros muchachos, a nuestras muchachas que van a ser periodistas en las escuelas para que puedan incluso manejar materias un poco más complejas como puede ser el de la economía. Sí se requiere conocer un poco de economía, sobre todo para encontrar los atajos, los caminos rápidos, las soluciones, cuando nos planteamos hacer un trabajo de cualquier tipo a nivel de economía. Sin ese conocimiento previo está muy difícil. Se puede llegar a adquirir,
pues se puede llegar a adquirir, pero nada lo garantiza. Hay cada columnista que dice cada cosa, que dice uno, bueno, pues ¿dónde estudié economía? Y luego uno va y dice, es que no estudió economía. Entonces uno empieza a entender. Un ejemplo muy simple en la actualidad, las comparaciones de la caída de la actividad económica. Más de uno dirá que es la caída más importante en la historia de México, en la historia económica de México. ¿Ya se les olvidó la Revolución Mexicana? Digo, fue tan grave que ya ni siquiera se podían llevar cuentas económicas, ¿no? No hay datos. Era tan grave el asunto. Claro, se ha avanzado mucho en el estudio del impacto económico de la revolución. Se sabe que ahora regionalmente fue diferenciado, que no es lo mismo en la ciudad que en el campo. En la Ciudad de México llegó a haber hambrunas, no en todo el campo fue igual. No fue igual en todas las ramas de la actividad. El petróleo estuvo relativamente aislado gracias a que tenían como un cuerpo de guardias pretorianos que los defendían, pero la actividad minera se vino muy mal. Los ferrocarriles fueron muy afectados. Bueno, todo eso se ha estudiado. Pero el consenso es que fue una situación donde la economía pues, se desplomó. Y en estos días verán más de una cabeza diciendo la peor caída de la historia. Y además se les olvida la del 32. Entonces también se requiere un poco de conocimiento de historia económica. Por eso, habría que replantearnos cómo estamos formando a los muchachos. O lo que alguna vez dijo un columnista, eliminemos para el periodismo económico, creo que lo decía, la licenciatura en periodismo, pidamos como prerequisito la licenciatura en economía y exijamos que haya una maestría en periodismo y entonces así ya tenemos los requisitos básicos para un periodista económico. Eso de aprenderlo de la fuente, de que las cosas se aprenden en la redacción, que la escuela no sirve de nada, eso está muy bien para mediados del siglo XX. Para el siglo XXI me parece que es imposible pretender generar un buen periodismo económico con esos criterios. Yo recuerdo que a mí en mis años de estudiante, de universitaria, a mí la verdad sí me servía tener medios o periodistas con los que pudiera hacer juego para hacer comparaciones o saber cuáles son los referentes, a lo mejor sí ahí con ayuda de los profesores, que en ese momento pues son las guías, pero doctor, ¿a qué medios o periodistas podemos considerar en este punto como referentes de un buen periodismo económico aquí en México y también vámonos fuera de las fronteras y en el mundo? ¿Por qué no? Bueno, a nivel internacional hay, digamos, como catedrales, ¿no? Que a veces sufren o no sufren algunos como sismos, ok, pero como hay catedrales. El Financial Times, el Wall Street Journal, por supuesto, a nivel de agencias Reuters. Estamos hablando del mundo occidental, por cierto. El mundo oriental, el mundo de los árabes, ese es otro asunto. El mundo occidental, que más o menos entre español e inglés y francés, ¿no? Entonces, repito, Reuters, Financial Times o el Wall Street Journal como las grandes instituciones del periodismo económico de Occidente. Por ahí, bueno, más contemporáneamente Bloomberg, que tiene muy buenos servicios. Y en México, lo primero que llama la atención es que, a ver, cuando les hablo del Financial Times, de Reuters y del Wall Street Journal, estoy hablando más de 100 años de periodismo económico. O sea, son instituciones longevas, duraderas, acreditadas. Bloomberg es un poco más reciente, Bloomberg debe ser de los 90, si no mal recuerdo. Entonces por eso les digo que son como catedrales. En México, desafortunadamente, nunca tuvimos una rica tradición histórica de periodismo económico. Sí se hacía, pero nacía un medio, desaparecía, nacía, desaparecía y así. Hasta que la crisis de los finales de los 70 llevó a la necesidad de que sistemáticamente se atendiera esta materia y es donde empiezan a surgir ya los medios especializados más longevos. Primero el Financiero y luego el Economista, que por supuesto hay que seguirlos. Un poco la revista Expansión años antes, pero como era quincenario no tenía tanto impacto, pero ahora convertido en sitio de internet creo que es muy relevante. Yo diría cuando menos esos tres en México, todos muy jóvenes en un sentido histórico,
y que bueno, tienen ciertos criterios de calidad. Desafortunadamente siento que para cómo está el negocio del periodismo en la actualidad, la decadencia un poco de las redacciones también los está afectando, pero definitivamente son 3 medios muy acreditados. Lamento mucho a nivel personal y el decaimiento de Infocel Financiero, su práctica desaparición, tengo entendido, porque creo que pues en su época fue una fuerza muy potente de hacer periodismo económico en tiempo real, que es una cosa, bueno, es impresionantemente emotiva, emocionante y satisfactoria hacer periodismo económico en tiempo real, porque las reacciones son inmediatas, ¿no? La reacción del usuario es inmediata. Pero yo diría esos 3 medios, espero que no se me escape ninguno ya acreditado. Están surgiendo bloggers, chats, cierto tipo de periodismo, pero, y tal vez valga la pena acotarlo en este momento, estamos hablando del periodismo comercial más acreditado, ¿no? Hay otros, ahora hay que hablar de muchos tipos de periodismos, ¿no? Pero hablando de este tipo de periodismo, yo diría esos 3 medios. Oye, Paco, pero si volteamos la película del lado de las audiencias, ¿qué le recomendarías a las personas? Porque de repente pareciera que la gente ve a estos medios que hacen periodismo económico, pero con una visión de la ultraderecha, conservadora, fifí, como dijera el presidente, pero como que no hay algún contrapeso de periodismo desde las izquierdas, y que pues entonces no sé si sea un tema de empatía con el público, que no se sienta parte del público del Financiero, del Economista, de Bloomberg, de Reforma. Fíjate, Andrés, es bien interesante. Cuando yo trabajaba en el Financiero allá en los 80s, a finales de los 80s, había una frase que decía que el Financiero era el único periódico de izquierda que leía a la derecha. Así nos decía. Yo no acababa de entender por qué, pero bueno, porque el gran problema de México es que hay mucho conservadurismo. O sea, cuando el presidente dice eso, pues sí tiene razón. En México hay mucho conservadurismo. Y el periodismo económico en casi todo el mundo es conservador, porque finalmente acaba siendo el interlocutor de los grandes varones del dinero, de los grandes banqueros, de los grandes intereses multinacionales. Y más allá del sentido peyorativo, no de la palabra, pues esos intereses son conservadores. O sea, no les gusta que las cosas cambien mucho porque les mete mucho nervio. Y lo que ellos quieren tener es la seguridad de que van a ganar su plata. Eso los vuelve un poco conservadores. El gran problema del periodismo económico mexicano no es que sea un poco conservador, es que hay mucha torpeza y hay mucha pobreza, porque se pueden tratar temas. Le puedo dar la palabra Slim, le tengo que dar la palabra Slim, pero puedo ir a hablar, por ejemplo, de cómo están sorteando la crisis los trabajadores de Sanborns. Sí es cierto que no han corrido a nadie, e irlos a entrevistar. Entonces, igual lo lee Slim mañana y dice, bueno, pues publicaron en tal medio mi nota, pero igual el trabajador de Sanborns y su familia puede ver reflejada su realidad ahí. O sea, temas hay para todos. El asunto es que se requiere redacciones capacitadas para desarrollarlos y también editores con esa visión. Tengo la ligera impresión, y esto solo es una referencia muy personal, que se perdió toda una generación de personas que trabajaron mucho periodismo económico, la mayoría de las cuales ya no están en los medios, y ahorita sería en el momento que deberían estar iniciando el recambio para la nueva generación, apoyados por estas personas, pero por X o Y cosas que abandonaron esto. Entonces, estamos con redacciones jóvenes, muy sin experiencia, e imagínense enfrentar eso sin experiencia y muy joven, esta crisis, por ejemplo, que a veces ni los más viejos, o sea, no sabemos qué va a pasar. Entonces está muy, muy difícil la situación realmente. Pero no es porque no haya posibilidad, es porque es un asunto de cómo me planteo hacer mi trabajo. Doctor Francisco Vidal, muchas redacciones estaríamos gustosas de tenerle por allí, pero díganos dónde podemos leerle, dónde podemos encontrarlo, sus análisis, sus textos, ¿en dónde? Bueno, pues básicamente los que hago para toda la gente están en La Rueda de la Fortuna, que es mi blog
pero dedicada sobre todo a los medios, que esa es realmente mi especialidad, la economía de los medios y la historia de los medios, es lo que me he estado especializando, y es en la rueda de la fortuna en Internet. Ya luego están todos los trabajos académicos que son un poco definitivamente más para un ambiente más académico y que a veces pues también los doy a conocer en la página de la Rueda de la Fortuna y que ya luego les mandaré a decir, estamos ya en la UNAM muy padre con una habilitación de páginas personales de los profesores, donde ahí vamos a poner también nuestra obra académica, que uno tiene que trabajarlo como académico, y ahí también pienso poner lo que hice hace algunos años, sobre todo de reportajes. Yo en realidad no trabajé mucho como reportero en el área de economía. Mi mayor trabajo fue siempre de editor, pero hice algunas cosas y ponerlas ahí, porque creo que tengo la impresión que algunas todavía están vigentes. Y que además hay que decirlo, Paco Vidal es un buen ejemplo de lo que puede ser el periodismo transmedia, porque este blog maravilloso de la Rueda de la Fortuna es la consecución y que sirve como plataforma de actualización de tu propio libro, Paco, Los Dueños del Cuarto Poder, que además creo que fue un primer libro que vino a explicarnos el quién es quién de los dueños de los medios, para que justamente la gente sepa de qué lado está mascando cada iguana. Mi querido Paco, qué placer haber platicado contigo, que me siento muy agradecido porque hayas aceptado esta charla aquí para la audiencia de Radio Educación, en particular con Periodismo Hoy, y pues seguramente tendremos el pretexto de platicar contigo en otro momento sobre esto de la economía de los medios en otro programa. No, bueno, al contrario, el agradecido soy yo, contigo Andrés, con Alexia, muchas gracias y un saludo para la audiencia de Radio Educación y del programa. Llegó el momento de nuestra sección Periodismo en Persona, una sección preparada por Andrés Solís, dedicada hoy a un maestro de la caricatura política. Falleció apenas hace unos años, en 2017. Él decía que era ateo, pero cristiano. El único que en su tiempo se atrevió a criticar a quienes no se podía criticar, al presidente, al ejército y a la mismísima Virgen de Guadalupe. Vamos a escuchar de quién se trata. Periodismo en Persona. Hoy dedicado a Eduardo del Río Ríos. Cuando el historiador e indigenista Miguel León Portilla recopiló textos en náhuatl para escribir su libro Visión de los Vencidos, seguramente nunca se imaginó que tendría a su principal competidor en un monero. Y es que hubo un caricaturista autodidacta que dedicó su carrera a contar las historias de los vencidos, la visión de los derrotados ante la fe, la independencia, la revolución y el sistema político mexicano. Su nombre era Eduardo del Río, mejor conocido como Rius. Eduardo Humberto del Río García llegó al mundo el 20 de junio de 1934 en la ciudad de Zamora, a unos kilómetros de distancia del pueblo de Jacona, pueblo originario del quien en ese año se convertía en presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. Nacido en una ciudad conservadora y extremadamente católica, Eduardo del Río fue educado en esta fe y hasta llegó a estudiar en el seminario con la intención de convertirse en sacerdote. Sin embargo, muy temprano comenzó a leer y a acercarse a textos con visión de izquierda, y poco a poco se fue inmiscuyendo en la filosofía marxista-leninista que en la primera mitad del siglo XIX se movía desde la Unión Soviética. De hecho, Rius terminó siendo excomulgado aun siendo seminarista, acusado de ser comunista y contrario a la ideología mayoritaria. Aunque estuvo 7 años en el seminario, Del Río García comenzó su carrera en el periodismo a los 20 años, cuando en 1954 comenzó a colaborar en la revista Jaja. A partir de ahí, y de manera autodidacta, comenzó a hacer caricatura política para varias publicaciones en la Ciudad de México,
y poco a poco llegó a los impresos más importantes del país. Eso sí, antes de dedicarse a monero, el propio Ríos presumía que había sido seminarista, burócrata, embotellador, vendedor de jabón, encuadernador, cajista, office boy, profesor sin título y enterrador de una prestigiada funeraria. Lo cierto es que estas chambitas que ejerció en su juventud le permitieron conocer la pobreza y la explotación, y por eso sus pasos hacia el socialismo se aceleraron. Eduardo del Río, Ríos, se convirtió en uno de los caricaturistas más importantes e influyentes. Sus cartones se publicaron en los diarios El Universal, Ovaciones, La Prensa, La Jornada y en las revistas Proceso, Siempre, Sucesos y Política. Pero las páginas de periódicos y revistas le quedaron cortas, y por eso comenzó a hacer sus propias compilaciones que muy pronto se convirtieron en libros, y esos libros se volvieron en importantes materiales educativos e ideológicos. En 1966 publicó Cuba para principiantes, donde desde su mordaz estilo y humor explicaba cómo llegó el socialismo a Cuba y por qué fue tan relevante. A ese texto le siguieron más de un centenar a lo largo de 3 décadas, en donde de manera lúdica y políticamente incorrecta recontó la historia de México, criticando a la Iglesia, a la Virgen de Guadalupe, al PRI, a los ricos e incluso a sus pares periodistas. Eduardo del Río Ríos murió el 8 de agosto de 2019 en Tepoztlán, ciudad que convirtió en su casa para envejecer. Su legado a la caricatura política, al periodismo y a la explicación de la historia de México es indudable. Por eso Ríos fue el nuevo narrador de la visión de los vencidos, con humor, sátira, arte y la forma simple de hacerla entender para todos y todas. Sin duda, Ríos fue un maestro del periodismo. Mi querido Andrés, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todas, a todos por sintonizarnos desde las distintas frecuencias de Radio Educación. Recuerden nuestra cita todos los martes, pasadito de las 13 horas después del avance informativo. Alexia Cervantes, como siempre, pues el tiempo nos corretea y camina más rápido, pero es un placer platicar contigo, divertirnos en este espacio de periodismo hoy, y podemos seguir la charla con ustedes fuera de la emisora, fuera de las ondas hercianas. Ya saben que estamos pendientes de sus comentarios en Facebook, Somos Periodismo Hoy, en Twitter, @hoyperiodismo, pero mientras les dejamos la invitación abierta a que nos acompañen en nuestra próxima emisión, y no olviden que a partir de este mismo miércoles estará disponible el podcast de este programa. Como siempre, Andrés Solís, un gusto, nos escuchamos la próxima semana. Trabajamos para usted en el servicio social Liliana Rodríguez y Frida Ramírez, en edición digital Alejandro Ramírez. La musicalización es de Óscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas.